Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y dramas que se esconden detrás de sus series turcas preferidas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí. Hoy prepárense porque vamos a soltar una verdadera bomba. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que incendió la pantalla en Senkalkam? Pues bien, vamos a explorar un poquito más allá de la ficción, adentrándonos en los rumores, las tensiones y las confesiones que marcaron su relación tanto dentro como fuera del set. Sí, amigos, vamos a hablar del salseo turco en su máxima expresión. Pero antes de que empecemos con toda la carnita, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a centrarnos en la química innegable de Kerem y Hande, esa chispa que traspasó la pantalla y que nos hizo soñar a todos con un romance de cuento de hadas. Pero como en toda buena historia, también hubo sombras, secretos y rumores que alimentaron la controversia. Vamos a comenzar por supuesto con Senkalkam, o Love is in the Air, como se conoció en muchos países de habla hispana. Esta serie del género comedia romántica nos presentó a Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven florista con sueños rotos, y a Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso y workaholic, al que muchos apodaban Robot Bolat. La trama giraba en torno a un contrato de compromiso que, como era de esperarse, termina transformándose en un amor verdadero. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y gran parte de este éxito se debió a la innegable química entre Kerem y Hande. Su conexión era palpable, sus miradas cómplices, sus sonrisas genuinas. Todo parecía indicar que el amor que se profesaban en la pantalla era real. Y efectivamente lo fue. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? Pues bien, los rumores de un romance entre los protagonistas comenzaron a surgir casi desde el inicio de la serie. Las redes sociales ardían con fotos y vídeos de Kerem y Hande compartiendo momentos especiales fuera del set, viajes juntos, cenas románticas, paseos de la mano. Las pruebas eran irrefutables. Fans acérrimos analizaban cada detalle, desde el lenguaje corporal hasta la elección de restaurantes. Un usuario incluso descompuso un reflejo en las gafas de sol de Kerem, asegurando que se veía a Hande tomando la foto. El nivel de obsesión era, bueno, digno de una telenovela. Finalmente, después de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación. El mundo entero celebró. Parecía que la historia de amor de Eda y Serkan se había hecho realidad. La pareja se convirtió en la favorita de los fans, y su relación era constantemente documentada en las redes sociales. Cada publicación, cada historia de Instagram, era analizada al milímetro. Hashtags como #Kerem Hande, #Anker y #Eda Serkan se convirtieron en tendencia mundial. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, y las portadas de revistas se agotaban en cuestión de horas. La presión mediática era asfixiante y aunque la pareja intentaba mantener cierta privacidad, la realidad era que cada uno de sus movimientos era observado y comentado. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, también hubo un lado oscuro. Los rumores de celos, discusiones y diferencias irreconciliables comenzaron a circular. Se decía que la presión mediática, la intensidad del trabajo y las agendas apretadas habían comenzado a pasar factura a la relación. Fuentes cercanas al set comentaban que las jornadas de grabación se volvían cada vez más tensas. Las discusiones, aunque sutiles, eran perceptibles para el equipo. Se rumoreaba que Hande, con su creciente popularidad internacional, sentía que Kerem no la apoyaba lo suficiente en sus ambiciones. Por otro lado, se decía que Kerem se sentía eclipsado por el éxito de Hande, y que la constante atención mediática le resultaba abrumadora. Y efectivamente, después de poco más de un año de noviazgo, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera roto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Teorías conspirativas surgieron por doquier, culpando a la presión mediática, a las agendas apretadas e incluso a terceros en discordia. Los fans más acérrimos se negaban a aceptar la realidad, creando campañas para que la pareja se reconciliara. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Pues bien,
aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales sobre los motivos de la ruptura, los rumores apuntan a que la relación se había vuelto insostenible debido a los constantes viajes y compromisos profesionales de ambos. Se dice que la distancia física y la falta de tiempo para compartir juntos terminaron por desgastar el amor que se tenían. Hande, cada vez más solicitada para proyectos internacionales, pasaba largas temporadas fuera de Turquía. Kerem, por su parte, se centraba en proyectos locales, lo que dificultaba aún más que la pareja pudiera pasar tiempo juntos. Además, también se rumorea que hubo ciertos desacuerdos en cuanto a la dirección que querían tomar en sus carreras. Mientras que Hande parecía estar más enfocada en proyectos internacionales y en consolidarse como una estrella global, Kerem prefería seguir trabajando en Turquía y explorando diferentes facetas de su carrera. Estas diferencias, aunque inicialmente no representaron un problema, con el tiempo se fueron haciendo más evidentes, generando tensiones y desacuerdos. Hande aspiraba a Hollywood, soñaba con trabajar con grandes directores y expandir su horizonte actoral. Kerem, en cambio, se sentía más cómodo en su país, disfrutando del reconocimiento y la estabilidad que había alcanzado. Pero lo más interesante de todo esto es que, a pesar de la ruptura, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han elogiado mutuamente en entrevistas, han hablado con cariño sobre los momentos que compartieron juntos y han dejado claro que no guardan ningún rencor. Incluso, se dice, han llegado a coincidir en eventos sociales, saludándose amablemente y demostrando madurez y profesionalismo. De hecho, algunos fans todavía guardan la esperanza de una reconciliación. Y es que la química entre Kerem y Hande sigue siendo innegable. Incluso después de la ruptura se han filtrado fotos y vídeos de ellos juntos, compartiendo momentos especiales en privado. Avistamientos esporádicos, capturados por fans con vista de águila, alimentan la llama de la esperanza. Una cena en un restaurante apartado, una visita a un refugio de animales, un encuentro casual en un aeropuerto. Cada detalle es interpretado como una señal de que el amor aún existe. ¿Será que todavía hay amor entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Ahora, vamos a hablar un poco de las carreras de Kerem y Hande después de Senkalkam. Hande, como les comentaba, ha estado enfocada en proyectos internacionales. La hemos visto como embajadora de importantes marcas de moda y belleza, y ha participado en campañas publicitarias a nivel mundial. Marcas como Atasai Jewelry, Nocturne y L'Oréal la han convertido en su rostro. Además, ha protagonizado series para plataformas de streaming, consolidándose como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Su papel en Bambaşka Biri, una serie con toques de suspenso y drama, la ha mostrado en una faceta completamente diferente, demostrando su versatilidad actoral. Hande ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, desafiándose a sí misma con roles complejos y arriesgados. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, protagonizando series y películas. Lo hemos visto en producciones de acción, drama y comedia, demostrando su talento y versatilidad como actor. Él también se ha mantenido como una figura importante en el mundo del modelaje, además de participar en proyectos humanitarios. Recientemente se le ha visto más activo en redes sociales, compartiendo momentos de su día a día y conectando con sus fans. Kerem ha apostado por la diversidad, explorando diferentes géneros y personajes que le permitan demostrar su rango actoral. Su compromiso con causas sociales, como la protección del medio ambiente y el bienestar animal, lo han convertido en un referente para muchos jóvenes. Es innegable que Senkalkam marcó un antes y un después en las carreras de Kerem y Hande. La serie les dio una proyección internacional que nunca antes habían tenido, y les abrió las puertas a nuevas oportunidades y proyectos. Y aunque su relación sentimental no haya perdurado, la química que compartieron en la pantalla siempre será recordada por sus fans. La serie se ha convertido en un clásico moderno de las comedias románticas turcas, y su impacto cultural sigue siendo palpable. Ahora bien, dejando de lado la relación de Kerem y Hande, quiero comentarles un poco sobre otra serie que también generó mucho revuelo detrás de cámaras, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también fue un éxito arrollador a nivel mundial. La trama gira en torno a Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el fotógrafo aventurero y carismático hijo del dueño de la empresa. Al igual que con Kerem y Hande, los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a surgir casi desde el inicio de la serie.
Su química en la pantalla era innegable, y sus fans estaban convencidos de que su amor era real. Sin embargo, a diferencia de Kerem y Hande, Demet y Can nunca confirmaron su relación. Su silencio alimentó aún más la especulación, generando un sinfín de teorías y debates entre los fans. De hecho, después del final de la serie, surgieron rumores de una fuerte enemistad entre los actores. Se decía que habían tenido fuertes discusiones durante el rodaje y que no se podían ni ver fuera del set. Los motivos de la supuesta enemistad nunca fueron confirmados, pero los rumores alimentaron la controversia y generaron un gran debate entre los fans. Algunas fuentes afirmaban que la competencia por la atención mediática había generado roces entre los actores. Otros que las diferencias de personalidad y ambiciones habían sido el detonante de la ruptura. Lo cierto es que la relación entre Demet y Can, después de Erkencikus, se mantuvo distante y hermética. Curiosamente, tanto Demet Özdemir como Can Yaman han tenido exitosas carreras después de Erkencikus. Demet ha protagonizado numerosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Can, por su parte, ha trabajado en proyectos internacionales, incluyendo una serie en Italia que lo catapultó a la fama en Europa. Ambos han demostrado su talento y versatilidad, consolidándose como figuras importantes en la industria del entretenimiento. Es interesante observar cómo las dinámicas detrás de cámaras pueden influir en el éxito y la percepción de una serie. En el caso de Senkal Kapm, la confirmación del romance entre Kerem y Hande contribuyó a aumentar el interés y el entusiasmo de los fans. En el caso de Erkencikus, los rumores de enemistad entre Demet y Can generaron controversia y alimentaron el debate entre los fans. Estas dinámicas, aunque no siempre son evidentes para el público, pueden tener un impacto significativo en el desarrollo y la recepción de una serie. En definitiva, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, dramas y secretos. Y es que detrás de las cámaras se esconden historias tan apasionantes como las que vemos en la pantalla. La vida de los actores, sus relaciones, sus ambiciones y sus desafíos son parte de un universo fascinante que nos encanta explorar. El salseo turco es un ingrediente fundamental del éxito de estas producciones, generando expectación y enganchando al público mucho más allá de la pantalla. Y hablando de dramas detrás de cámaras, no podemos olvidarnos de Kukur, una serie de acción y drama que, si bien no se centró en un romance, también tuvo sus momentos tensos entre algunos miembros del elenco. Aunque no hubo romances confirmados ni rupturas escandalosas, los rumores de competencia y roces entre los actores principales siempre estuvieron presentes, alimentando la curiosidad de los fans. La serie, que narra la historia de una familia que controla un peligroso barrio en Estambul, fue un éxito rotundo, pero detrás de las escenas, la presión y el ambiente competitivo generaron algunas tensiones. La exigencia física y emocional de la serie, con escenas de acción intensas y tramas complejas, contribuyó a crear un ambiente de alta tensión entre los actores. Y hasta aquí llegamos por hoy, mi gente turca adicta. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los dramas y secretos detrás de las cámaras de sus series turcas favoritas. Hemos explorado la relación de Kerem y Hande, los rumores de enemistad entre Demet y Can, y las tensiones en el set de Kukur. Hemos desvelado algunos de los secretos mejor guardados del salseo turco, y esperamos haberles entretenido e informado. Recuerden que detrás de cada serie de éxito hay un equipo de personas trabajando arduamente, lidiando con presiones, desafíos y, a veces, hasta con conflictos personales. Y es que el mundo del espectáculo es así, un cóctel de talento, ambición, pasión y, por supuesto, mucho drama. El salseo, al final, es solo una parte más de este fascinante universo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, contándome qué opinan sobre las series que mencionamos y si conocen algún otro drama detrás de cámaras que les gustaría que exploráramos. Su opinión es muy importante para nosotros, y siempre estamos atentos a sus sugerencias y comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares turcoadictos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas. Prometemos seguir desenterrando los secretos más jugosos del salseo turco para que ustedes no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.